Bueno, como siempre parece que yo soy de la tarde y me empiezo a poner disponible en la tarde. Hoy voy a tocar varias cosas que ya he puesto en los videos anteriores. Y voy a hacer un toque más superficial de esos elementos, porque es un poco lo que pasa cuando alguien comienza a ver un video y no ha visto los anteriores, donde hay como un desarrollo, ¿no? Un desarrollo que tiene una suerte de secuencialidad. Pero de alguna forma en esto también está la historia de por qué nosotros seguimos ese proceso de rulo, ¿no? Donde entramos por algún lugar, ¿no? Y después vamos hacia atrás, volvemos adelante, vamos hacia atrás, volvemos hacia adelante. Y bueno, y generalmente entramos en ese instante del rulo que por algún motivo tiene algún elemento que nos impacta. Entonces, una de las cosas que yo mostraba en un intento de trabajo era que imaginemos que este cuadrado es nuestro campo, ¿tá? Nuestro campo. Este cuadrado es nuestro campo, ¿no? Un cierto campo que en principio es limitado, ¿no? Pero que puede lograr generar expansiones. Y no tanto expansiones espaciales. No quiere decir que el territorio se amplíe. Lo que va a suceder adentro de este campo, que lo que va a aumentar es la pixelación de ese campo. No es que este territorio aumente a nivel espacial. Es como si yo a este terreno que tengo, donde a veces desde mi mirada muy limitada no veo nada, empezara con una lupa a observar los microsistemas que hay en cada rincón. Y entonces voy a ver una enormidad de microsistemas en pedacitos así. Me acuerdo que cuando era maestra y salíamos a hacer trabajo de campo, era una de las cosas que hacíamos. Recortábamos un pedazo del territorio, ¿no? Que íbamos a explorar, y a ese pedazo, a ese trozo de territorio poníamos unos palitos y lo cercábamos. Ahí empezábamos a observar lo que en ese microsistema que nosotros recortábamos para observar, lo que ahí iba sucediendo, ¿no? Entonces esto es más o menos lo mismo. La expansión de este territorio no tiene que ver con que este territorio se vuelva más grande, con conquistar más espacio, sino con afinar la percepción de lo que acá ocurre. Entonces, acá sucede algo. Tengo dos cuadrantes adelante que hablan del futuro y dos cuadrantes de atrás que hablan del pasado. En el pasado está como recurso todo lo resuelto y como tranca todo lo no resuelto. Lo que está trancado acá es lo que de alguna manera nos impide, en primer lugar, colocarnos en este lugar. Este lugar que vendría a ser nuestro eje personal y viene a ser nuestro eje Y. El eje Y de cada uno. Después encontramos el eje Y de un grupo, el eje Y de local, ¿no? Del lugar que se me rodea, el eje Y de la nación, del país, el eje Y de la humanidad entera, el eje Y que de alguna forma tiene que ver con la Tierra. ¿Está? Entonces, para poder comenzar este proceso,
necesitamos tener un mínimo de nosotros habitando este sitio lógico. Y desde este sitio lógico nosotros podemos editar nuestra línea de tiempo. Pero mientras nosotros de este sitio lógico empezamos a editar nuestra línea de tiempo a partir del eje Y, nosotros vamos a descubrir que tenemos una cantidad de nuestro ser capturado. Y lo vamos a tener capturado en pasados traumáticos, porque el pasado resuelto nos empuja. El pasado resuelto es el río de la vida que nos empuja hacia adelante. El pasado trancado nos jala hacia atrás y nos retiene. ¿Se entiende? Entonces, todo pasado resuelto nos empuja. Es el río de la vida que nos empuja a ir hacia adelante. El pasado traumático es lo que nos tranca y nos frea. Es como un elástico que nos tira hacia atrás. ¿Se entiende? El pasado resuelto es como un resorte que nos empuja hacia adelante. El pasado trancado es como un elástico que nos tironea hacia atrás. Y que aparece que patinamos en el mismo lugar y queremos patinar, pero hay un elástico que nos jala hacia atrás y queremos patinar y estamos así. Imagínense que de nosotros de atrás que nosotros tuviéramos un arnés y con ese arnés un elástico enorme nos estuviera jalando para atrás, y aunque voluntariosamente queremos caminar para adelante, terminamos siempre en el mismo lugar. No podemos ir así. Hola. Venga si quiere, suba. Venga. ¿Y usted también viene? Pichona? ¿Qué compañías ustedes? Oh. Bueno. Masajista número 1. ¿Qué pasa? ¿Se va? No, yo no dije nada. Bueno. Bueno. Entonces, resulta que, ¿cuánto de nosotros se está acá? Yo hablo de los porcentajes, y cuando hablo de los porcentajes, no le doy valor matemático a los porcentajes, porque nadie ha hecho cálculos y es imposible hacer cálculos. Pero digamos que tenemos un 5% nuestro ubicado acá. Si tenemos un 5% ubicado ahí, y tenemos, por ejemplo, un 95% de nosotros que nos jala para... A ver, no, vamos a cambiar de color. Tenemos, ¿no? Un 95% que nos jala hacia situaciones traumáticas, ¿no? De nuestros pasados distintos, ¿no? Y tenemos en ese 95% también ciertos futuros que no son nuestros futuros, que nos jalan hacia acá. ¿No? Entonces tenemos elásticos que nos jalan hacia atrás. Elásticos que nos jalan hacia atrás, ya sea al hemiespacio derecho o al hemiespacio izquierdo. Elásticos que nos jalan hacia atrás desde pasados traumáticos no resueltos. Y hay apenas un cierto porcentaje de pasado resuelto que es el que actúa, ¿no? Como el flujo de la vida, como un resorte que nos empuja. Hay una parte del pasado resuelto que nos empuja. Imaginemos una cantidad de ancestros detrás nuestro, ¿no? Que resolvieron situaciones y que desde las situaciones resueltas nos empujan. Y hay otros aspectos de sus ancestros que hay situaciones trancadas que nos jalan hacia atrás.
Pero además, estos mismos ancestros dejaron un montón de fantasías o sueños que eran de ellos sin resolver y que de alguna forma también nos jalan a concretar los sueños que ellos no pudieron. Y que nos jalan a concretar esos sueños que ellos no pudieron en automático. ¿Ah? O sea, tratar de concretar sueños que no son sueños, tratar de concretar fantasías que no son nuestras. ¿Cuánto me queda a mí en esta línea? Les recuerdo que esto tiene que ver con el mapa, con el plano XZ. El eje Y está acá. Este es el plano XZ. El eje Y está acá. Baja perpendicular a este plano, ¿se entiende? Y acá estaríamos formando, ¿no?, una pirámide, ¿no? Una pirámide. Sería más o menos así. Este sería el eje Y que va hacia arriba y después se formaría una pirámide, ¿no? Y el eje Y sería ese que voy a poner en este pequeño dibujito con rojo. ¿Cuánto de nosotros tenemos ahí colocado acá? ¿Cuánto del pasado ancestral resuelto nos empuja hacia adelante, ¿no? Nos empuja hacia adelante como un río que empuja, ¿no? Como un río, como el río de la vida que empuja, como el río de la vida, que empuja ¿dónde? Que empuja desde lo filogenético. Lo ontogenético baja acá. Entonces, ¿qué sucede? Para poder ser consciente de esto, tengo que tener un mínimo acá. Para ser consciente de todo esto, de los que nos jalan hacia futuros que no son nuestros, y de los que nos jala hacia pasados que tampoco son nuestros, pero que sin embargo, aunque no son nuestros, nos habitan. Entonces la historia es que para liberarme, que para ser libre yo tengo que liberarme, y tengo que liberarme de todos estos aspectos que me trancan. ¿Se va entendiendo? Entonces en ello el planteo claro de Hellinger. Hellinger dicen que no somos libres en absoluto. Que la conciencia de que no somos libres, sino que estamos siendo una especie de zombies o autómatas, que funcionamos en automático y que vamos como pudiendo, lidiando con todas estas tensiones que nos jalan de un lado para otro y que permanentemente parecería que amenazan con fragmentarnos, o que nos hacen funcionar de esa forma tan incoherente, que de pronto me vengo para acá, de pronto me voy para allá, de pronto... y nos hace ser estos seres que somos aparentemente incoherentes, porque hay una parte nuestra que está acá, pero hay otra que está acá, y otra 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 acá, y cuánta cantidad más. Para ser libres tenemos que liberarnos, y para ser libres tenemos que liberarnos de todos estos pasados traumáticos, dejando, y esto se fortalece, y de todos estos futuros fantaseados, y esta posibilidad se fortalece. Para lo cual, todo eso tiene que ser traído ¿a dónde? Tiene que ser observado y traído ¿a dónde? Tiene que ser traído ¿a dónde? Tiene que ser traído ahí. Entonces, en vez de esto de ser una fecha que esto en vez de ser una flecha que me jala, se vuelve una oportunidad. Esto en vez de ser una flecha que me jala, se vuelve una oportunidad. Y ahí es donde actúa la destraumatización. ¿Por qué? Porque yo traigo los elementos de este trauma y los coloco acá, en este eje Y, donde yo ahí los puedo abrir.
los puedo abrir, los puedo reconocer, los puedo abrir, reconocer, asumir, procesar, y toda esa información la voy a actualizar. ¿Para qué? Para seguir hacia adelante. Acá entonces, en este punto, todo esto lo puedo traer. Ahí yo lo puedo reconocer, asumir, procesar y actualizar. Porque yo todo eso que en el proceso tiene que haber una actualización de esa información. Y la actualización viene con elementos que vienen a través del eje Y. ¿Se entiende? Digamos que volvamos de vuelta. Hay elementos de ese pasado, que son ese futuro fantaseado. Y hay elementos de ese pasado que están proyectados en el futuro, como futuro fantaseado. Pero en realidad esto remite a qué. ¿Estos sueños son de quién? ¿Estos sueños son de quién? ¿Se entiende? Son fantasías compensatorias de todos ellos. Entonces resulta que cuando esto sucede, en este punto es que yo hago el proceso de actualización. ¿Dónde? Todo eso es revisado y actualizado en este. ¿No? En este. Este eje es este eje, donde se realiza ya dice, el reconocimiento, el reconocer, el asumir. En este eje se genera el reconocer, el asumir, el procesar y el actualizar. Acá. Porque esta parte de mí, no importa si es un 5% de mí, es la que genera, ¿no?, la posibilidad de poder mirar que esto existe. Si esto no existe, vamos a vivir la vida saltando de aquí para allá, saltando. Vamos a ser como unas cabritas saltarinas que saltamos de acá para acá, de acá para allá, de acá para allá. Lo cierto es que estos futuros no son nuestros. Estos futuros remiten todos a qué. Remiten todos al pasado. Por lo tanto, estos futuros son falsos futuros. Porque son fantasías compensatorias de quién. De ellos. Si yo resuelvo esto, esto se cae. Porque ya no hay necesidad de armar una fantasía para compensar un trauma que ya se procesó. Entonces yo no tengo que hacer trabajo directo con las fantasías compensatorias. En todo caso tengo que ver esta fantasía compensatoria a quién me remite. Y trabajo acá. Trabajo con el dueño de esa fantasía compensatoria. ¿Tá? Entonces esto es bien importante para un trabajo que nosotros hacemos, ¿no?, de entrar en esa habitación blanca donde entramos y de vernos dónde nos ubicamos. Si yo entro en la fantasía, en la habitación blanca y me veo acá, yo no estoy en mi lugar. O puede haber un mínimo porcentaje, pero hay una parte mía muy importante, que es la que clama por ser vista, que está acá, que está capturada con este ancestro. Y con el evento traumático que vivió este ancestro. Con este ancestro y el evento traumático que vivió ese ancestro. Y supongamos que ese ancestro además mire para atrás. Y si este ancestro mira para atrás
nos está diciendo que está mirando, por ejemplo, sobre todo los inmigrantes, la tierra de origen. Y que una cantidad de él y de sus padres y sus abuelos y quizás de sus bisabuelos quedó en su tierra de origen. Entonces la historia es que este ancestro, que por un duelo no hecho, quedó en su tierra de origen, tiene que ir a su tierra de origen. No, a veces las personas van concretamente, hacen el viejo concreto. Si no, es ir con la conciencia a ese lugar y traer ese lugar. Entonces acá es lo que es. Voy a ese lugar y traigo ese lugar a este sitio donde vivo ahora. ¿Está? Es decir, una parte automática mía puede estar viviendo en este país, por ejemplo en Uruguay. Y puedo llegar a ser inclusive hasta famoso y rico. Pero hay una parte del alma que no está acá. Hay una parte del alma que no está acá. Hay una parte del alma que está capturada acá, en este lugar. Que es la patria de origen. Entonces yo lo que hago es ir a ese lugar. Voy a ese lugar. Hay gente que ya les digo, hace el viaje real de ir a ese lugar. Y otra gente lo que hace es el viaje interior a ese lugar. Y vuelve con esa parte integrada. Y entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Esto se expande, se expande. Cada cosa que recuperamos nos va completando. ¿Ah? Entonces yo puedo integrar esta tierra de origen, pero para eso tengo que hacer el duelo. El mío y el de todos mis antepasados, que sostuvieron congelado el dolor de la madre patria perdida, por ejemplo. Supongamos que acá esta persona, ¿no? Viene, ese ancestro viene de unas familias cargadas con tragedia y vive desesperado porque su memoria es una familia cargada con tragedia. ¿No? Vivió, porque es un pasado muerto. Sin embargo, esta antenita viva, esta antenita no viva, generó estas fantasías de familia perfecta o de familia ideal. ¿Se entiende? Generó estas fantasías de familia ideal. Y entonces se va a poner a trabajar para ver si logra tener la familia perfecta, la familia ideal, como fantasía compensatoria de todas las familias trágicas de las que viene. Entonces, cuando yo de acá estoy capturado por esta fantasía y me desespero por tener esa familia ideal, estoy capturado por una fantasía de él. En realidad lo que tengo que hacer es mirar su trauma y mirar cómo su trauma en algún rincón me habita y me tiene capturado. Cuando yo hago este proceso, yo integro ese viaje. En ese viaje yo integro, ¿no? En ese viaje de reconocer y asumir la tragedia de este ancestro, yo integro eso. E integrarlo quiere decir hacerle un lugar dentro de mí. Y a todo lo que yo le hago un lugar dentro de mí, se vuelve un insumo que me enriquece. Ya no es más el violín de un titiritero que me maneja, sino que se vuelve un insumo. ¿Sí? Y entonces inmediatamente esta fantasía de la familia perfecta cae. ¿Ah? Y ya no necesito tener esa familia concreta, perfecta, y ya puedo sentir que estoy donde estoy,
y que en este presente lo tengo todo y que en este presente no me falta nada. Y eso se va logrando en la medida en que me voy rescatando de todos esos lugares. ¿Tá? Entonces, esto es la parte más importante que a mí me interesaba hoy, ¿no? Plantear para fundamentalmente para las personas que no entendieron mucho el trabajito. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú cierras los ojos, y te sientes y te permites visualizarte en la habitación blanca. Ahí puedes verte en los cuadrantes de atrás, hay uno derecho, que es mi espacio masculino, hay otro izquierdo, que es mi espacio femenino. Y ahí vas a ver si te encuentras en los cuadrantes de atrás, y si te encuentras en los cuadrantes de atrás, estás capturado o tironeado hacia atrás por esos elásticos del pasado traumático que aún no está resuelto. Cuando eso se resuelva, vas a encontrar que la energía te empuja para volver a ese punto central que es tu lugar. Si en cambio tú te ubicas en un futuro, en los cuadrantes de adelante, en los cuadrantes del futuro, ahí estás, intentando cumplir un sueño que no es tuyo. Entonces ahí tienes que mirar, a ver, hacia dónde miras, hasta encontrar cuál es, entre comillas, el dueño de esa fantasía compensatoria. Y si estás solo, lo que vas a hacer es volver al punto central. Y desde el punto central vas a colocar un almohadón. Trabajamos mucho con almohadones, pero tú puedes elegir otro objeto. Vas a colocar un almohadón en el lugar donde estaba el ancestro con el cual estabas intrincado. ¿Tá? Ese ancestro que de alguna forma estaba parasitando un porcentaje de como, digamos, como si un inquilino que tuvieras dentro de ti y que desde adentro que lo tuvieras en tu inconsciente y que te maneja y dirige. Entonces lo que vas a hacer es justamente desde ese punto central, ese punto verde central, vas a poner un almohadón en el lugar donde te viste por primera vez. ¿No? Si fue de un pasado, si fue en los cuadrantes de atrás, ya sabes que es un ancestro. También viste hacia dónde miraba ese ancestro. Si miraba hacia atrás, como lo vimos, miraba el trauma que a ese ancestro lo tiene mirando hacia el pasado. Y pones otro almohadón al lugar donde el ancestro mira. Ahora entiendes ese dolor del ancestro que vienes cargando y le dices, ahora entiendo tu dolor. Y he venido cargando con tu dolor durante mucho tiempo. Y ahora entiendo la causa raíz de tu dolor y miras a ese otro lugar. En este caso, como ejemplo, habíamos puesto el duelo no realizado, ¿no? De haber abandonado la madre patria, pero puede ser una circunstancia de una catástrofe o de una guerra, ¿no? Entonces, asiento a todo tal cual fue, así fue como fue. Todos pertenecen por igual y ustedes viven en mí. Quiere decir que hay un aspecto abstracto de todo eso que yo lo tomo, lo incluyo como insumo. Y el aspecto concreto
lo dejo disolverse, le doy permiso para que se disuelva. A todos los aspectos concretos le doy permiso para que se disuelva. Yo tomo el aspecto abstracto de esa situación y la incluyo, la integro, la tomo como insumo, la reconozco, la proceso y toda esa historia la pongo en una bandeja, en ese eje para que se actualice. Y para que ese insumo se resignifique y se convierta en algo nuevo, ¿sí?, en algo nutricio. Entonces desde ese lugar yo voy a sentir una fuerza de atrás que me empuja hacia adelante. Y esa fuerza de atrás que me empuja hacia adelante, que tiene que ver con lo resuelto, me va a permitir enfocarme en mis propios, en editar mi propio destino, en editar mi propio destino, mi propia línea de tiempo, en vez de estar perdiéndome en los cuadrantes del pasado o en los cuadrantes del futuro, en líneas de tiempo que no son mías. Bueno, más o menos de esto se trataba este trabajito. Digamos que cuando yo estoy acá, ¿no? Supongamos, acá está la situación traumática de este centro y acá estaría la fantasía compensatoria de ese ancestro. Y entonces acá vendría la línea de tiempo de ese ancestro, con la situación traumática no resuelta y la fantasía compensatoria que se inventó para intentar compensar este agujero. Y yo necesito volver a esta línea de tiempo que es la mía. Esto es rescatarse. Esto es el proceso de autorrescate, que hace que este punto verde vaya ampliándose, ¿no? Va como, ¿no?, siendo más uno mismo. Y permitiendo en esa actualización que todo esto que se procesa sea actualizado en este eje. Entonces, lo que es actualizado no es invento. Esa es la diferencia. Todo invento siempre proviene de una necesidad de inventar. Todo invento viene de una compensación. Todo invento que se nos ocurre viene de una compensación. ¿Ya? Cuando yo en este eje actualizo pasado, yo no tengo que inventar nada. ¿Por qué? Porque el control lo toma eso algo más grande, que momento a momento, desde adentro, me va guiando en cada paso. ¿Se entiende? Eso tan claro que dice Hellinger. Tú da un paso y permite que es desde ese paso, desde adentro de ese paso venga el otro paso. Y da un paso más. Y permite que desde adentro de ese paso nazca el paso siguiente. Imagínense una semilla que sabe que adentro de ella está el futuro árbol, pero para ese árbol que está adentro de la semilla se manifieste, va a tener que vivir en lo concreto situaciones que momento a momento no puede controlar. Una sequía, una piedra, una pisada, una hormiga, lo que fuere. ¿Va? Imagínense que a esa semilla se le antoja a esa semilla particular y desde su particularidad. Se le antoja que tiene que ser un árbol así, y así, y así, y así. ¿Va?
y se pone con la mejor voluntad de su mundo para hacer ese árbol que a ella se le ocurrió. ¿Se imaginan las frustraciones que empieza a sentir? Cuando de alguna manera vienen unas hormigas y le comen la mitad. ¿Puede estar presente en gestionar lo que le está pasando con las hormigas? No, no puede estar presente. Porque lo único que tiene presente es el árbol maravilloso y perfecto que quiere ser. Entonces no puede estar ahí, en el cara a cara con la hormiga, con la dificultad. Entonces, tan tomada estaría esa semilla por el árbol perfecto que quiere ser, que no le permite estar ahí, con esa dificultad que le pone la hormiga, y que justamente esa dificultad es la que le va a permitir irse hacia adentro, en lo profundo de sí mismo, ¿no? Para encontrar un recurso que ella no le pudo poner al árbol ideal que se inventó. ¿Por qué? Porque el mano a mano con la hormiga le va a permitir encontrar recursos adentro para poder crecer. Recursos que ella, por más que, que su mente maravillosa, por suerte la semilla no tiene nuestra mente maravillosa, ¿no? A la semilla se le hubiese ocurrido ese árbol maravilloso que es una fantasía compensatoria, ¿no? No va a encontrar el recurso que la dificultad real le hace parir. Esa es la historia que yo quiero comentar acá. Entonces me planteo sobre esto de las libertades y cómo estamos en confinamiento. No. En confinamiento elige estar quien decide que la libertad es moverse en el espacio hacia el lugar que en el espacio exterior es el lugar donde se le canta la pelota. Ese está confinado. Porque para él la libertad es la capacidad de traslación en el espacio. En el espacio concreto y externo. Para esa persona que se siente confinada, la libertad es la libertad de moverse para todos los lados que se le ocurra en este espacio concreto. Y entonces se siente confinada. Otra persona puede estar recogida. Y en ese recogerse, en realidad, es quizás puede estar inclusive agradeciendo que puede entregarse a abrir ese portal hacia adentro. Y en ese recogerse hacia adentro, quizás pueda apreciar, ¿no?, lo que puede recibir de apoyo desde la afuera. Entonces hay situaciones que le dan apoyo a la persona para que pueda ver, hay situaciones, inclusive hay gobiernos que le pueden dar el suficiente apoyo a la persona para que pueda procesar ese recogerse. ¿No? Porque no es fácil recogerse cuando la experiencia que tengo que vivir es de observar el desesperante hambre de mis hijos, o mi propio hambre, o saber que me van a cortar la luz. Entonces, esta diferencia entre confinamiento, ¿no?, y se siente confinado todo aquel que siente limitadas sus posibilidades de moverse libremente en el espacio de ir a donde se le canta. Y algunos quizás
pueden llegar a agradecer la oportunidad de recogerse, ¿no? Y en ese recogerse, saber que el gobierno no te va a cortar la luz aunque no la puedas pagar, ¿no? Que vas a tener una cierta ayuda externa, ¿no? Que el contexto se va a organizar de una manera amable, ¿no? Y no te van a cortar la luz, no te van a cortar el internet, no te van a aumentar las tarifas, no te va a pasar un montón de cosas que va a permitir que tú puedas hacer ese recogimiento. Ahora, no va a haber ningún gobierno que te enseñe lo que es ese recogimiento. Entonces, lo más fuerte en este momento que yo estoy observando es que, por alguna extraña razón, los extremos, ¿no? Hay gente de derecha fuerte y de izquierda fuerte que están entrando al budismo. Que quizás sea ese punto que permite ese entrar hacia adentro y ese recogimiento que pueda haber, ¿no? Que pueda permitir, ¿no? Que hay un sitio interno donde las cosas se pueden integrar. Entonces es muy fuerte observar en este tiempo nuevo como gente que políticamente se declara de derecha y gente que políticamente se declara comunista y de izquierda, que de los dos extremos está habiendo gente que, por ejemplo, se reencuentra en crear ese espacio de encuentro interno, que me permite abrir un portal adentro. Por supuesto, para que la gente de derecha pueda llegar a comprender a la izquierda, a la gente de izquierda, y para que la gente de izquierda pueda llegar a comprender a la gente de derecha, va a haber mucho tiempo, ¿no? Pero la historia no está entonces entre un confinamiento terrible y adverso porque me corten la luz y esto y lo otro y patatín y patatán, o por un confinamiento más amable donde no me van a cortar la luz y esto y lo otro y yo pueda quizás imaginarme que esto siga mucho tiempo, porque entonces este confinamiento me viene bárbaro, no me van a cortar la luz, no me van a cortar el agua, ¿se entiende? Entonces, mientras la izquierda no entienda que este confinamiento que pueden llegar a generar un poco más amable se pierde si no hay un proceso, si no hay líneas que ayuden al recogimiento, ¿no? Si no hay líneas por un lado y por el otro que ayuden al recogimiento. Y ahí es donde de alguna forma podemos decir que la izquierda le juega al juego de la derecha, ¿no? Política y lógica, ¿no? Entonces, que podamos tomar la posibilidad de confinamiento como una posibilidad para recogerse. Y en ese recogerse, abrir un portal, que sería el portal que me permite empezar a mirar todo esto. Y empezar un proceso profundo en ese recogimiento de autorrescate. Porque el recogimiento es abrir un portal para poder observar todo esto. El recogimiento no es acá me abrazo y me vuelvo autocomplaciente conmigo. No.
El recogimiento es una actitud amable hacia nosotros mismos, pero que tiene un salto más, un propósito, que va más allá de la amabilidad. Va por encontrar dentro de mí un portal que me permita descubrir que lo que a mí no me permite ser libre no es lo externo. Lo que a mí me impide la libertad es todo esto. ¿No? Y no está en el espacio externo, está en el espacio interno. Entonces, cuando yo me voy rescatando y este punto verde empieza a ser más grande, no hay ninguna libertad externa que se me pueda ir quitando. O sea, voy a ir sintiéndome libre y parándome cada vez más presente. Y cuando más presente estoy, yo no necesito que la afuera me dé o me quite libertades. Porque me voy constituyendo como un ser que se va volviendo libre. Libre de todo esto. En este proceso interior que es puro rescatarse de pasados traumáticos y de futuros fantasiados. ¿No? Y que todo esto tiene que ser colocado para la actualización. Quiere decir que yo puedo tomar un sueño del antepasado, pero tomo el sueño del antepasado como insumo. Entonces yo no es el sueño del antepasado el que me maneja a mí como un... No es el sueño del antepasado el que me maneja a mí como un títere. Y yo tengo que cumplir el sueño del antepasado. No, yo puedo tomar el sueño del antepasado como insumo. Y entonces, en ese sentido, ese sueño del antepasado, que yo lo tomo como insumo, lo puedo traer acá. Y acá, donde yo lo actualizo, se vuelve mío. Y si bien va a tener algo de lo que tenía el sueño del antepasado, va a tener alguna base de eso, en esa reconfiguración deja de ser de él y se vuelve mío, porque está procesado por mí y a través de mí. Y se vuelve mío no en cuanto a un yo, sino a que está actualizado en mi línea de tiempo, que viene desde acá. No es el mío caprichoso. ¿Se entiende? No es el mío de, este es mi sueño. No, esta es mi cuota, parte de actualización en este presente. ¿Ah? Bueno, esto era un poquito lo que quería hoy, grabar un poco para la gente del grupo que está trabajando conmigo por WhatsApp. A lo mejor esto les aclara bastante. Y cualquier cosa se comunican por WhatsApp conmigo, en forma individual, ¿no? Si en algún lugar esto se tranca. Si bien es un video aclaratorio que lo hago para el grupo, que lo hago especialmente para el grupo, también lo voy a publicar al resto de la gente. Bueno, buenas tardes y hasta dentro de un rato, porque algo más voy a grabar hoy. Ojalá que les sirva, y si salen dudas, bueno, bienvenidas también que las planteen, ¿no? Y a lo mejor de esas dudas, que son, a ver, esas dudas que ustedes me plantean y que me las puedan plantear como pregunta, a lo mejor tocan zonas o puntos ciegos míos y me permiten revisar y actualizar, ¿no? Esto de revisar y actualizar todo el tiempo. Así que bienvenido también las preguntas. Y yo veré con cuáles de esas, qué preguntas puedo llegar a tomar y cuáles preguntas no puedo llegar a tomar en este momento también. Bueno, gracias. Hasta luego.